Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Bien, ahí el título está ahí en la pantalla. Varón, esfuérzate, ¿y qué más? Y sé hombre. ¿Sí? Vamos a ver qué Dios nos quiere hablar en esta noche. Siempre Él nos habla, ¿verdad? Siempre Él es bueno y siempre tiene algo para nuestro corazón, para nuestra vida. Y vamos a ver qué Dios quiere hablarnos esta noche. ¿Están listos? ¿Sí? No se vayan a dormir, ¿eh? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Tú la renuevas cada mañana, Señor, para nosotros. Hoy no ha sido la excepción, Señor. Y nos has dado la oportunidad también de venir aquí a tu casa, a adorarte, a reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero también a reconocerte como nuestro Padre amoroso, que nos hablas, que nos ministras, que nos aconsejas a través del poder de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón en esta noche para que, como varones, cabeza del hogar, tú nos hables al corazón, Señor, podamos aprender de ti, aplicar el consejo a nuestra vida, Señor, y ser mejores como esposos y como padres, Señor. Así que disponemos nuestro corazón, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Amén. Varones de Dios. Sin duda todos los que están aquí son varones, hijos de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que son complicados, tiempos donde la palabra hombre como que se ha vuelto muy confusa para muchos. ¿Se han dado cuenta de eso? Esta sociedad sigue llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. La sociedad dice que ser hombre es tener mucho dinero, que ser hombre es tener poder, que ser hombre es ser una persona dominante, que ser hombre es vivir solamente para uno mismo. Algunos otros que son más bragados, así como decimos en México, dicen que ser hombre es traer pistola, ¿verdad? Algunos otros dicen, por supuesto los que pueden tener autorización para traer su pistola la pueden traer, pero eso, el hecho de que alguien traiga una pistola no lo hace verdaderamente un hombre, ¿verdad? También una mujer puede cargar pistola, ¿verdad? Entonces, también hay quienes dicen que ser hombre es maltratar o golpear a la esposa para que se alinee y para que ella sepa quién manda en esta casa. Incluso algunos dicen, en esta casa mando yo. Hace un par de años compartí un mensaje que lo titulé así, en esta casa mando yo. Hablando precisamente de esa conducta que luego surge, por supuesto, en los varones que no conocen al Señor. Algunos otros suponen que ser un hombre así muy macho es tener 2 o 3 mujeres, abandonar a los hijos. Y bueno, pudiéramos seguir mencionando
muchas otras cosas más. El etcétera, etcétera es muy extenso. Pero la realidad es que hoy sí vemos a muchos adultos, pero la realidad que se está viviendo es que se están viendo pocos hombres de verdad. Muy pocos hombres de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque nos damos cuenta con el diario vivir, incluso con las relaciones que luego tenemos con amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que podemos conocer un poquito el contexto familiar, podemos darnos cuenta que el día de hoy hay hogares donde la esposa lleva toda la carga espiritual. Y estoy hablando de una responsabilidad espiritual. Y esto lo tengo que decir así porque tenemos que entender y estar conscientes que la responsabilidad en todos los sentidos es para el varón, o es del varón, o nos corresponde a nosotros. ¿Quién fue primero, el varón o la mujer? El varón. En el huerto del Edén, ¿a quién Dios llamó cuando surgió el pecado de desobediencia? ¿A Eva o a Adán? Adán. Por toda la Biblia encontramos nuestras responsabilidades bien claras, bien marcadas, ¿sí? Entonces, hay hogares pues donde la esposa lleva la carga espiritual, se invierten los papeles y los hijos dentro del hogar, y estoy hablando de un hogar cristiano, los hijos no están observando un ejemplo de fe en el padre. Yo espero que no sea el caso de alguno. Y si es el caso de alguno de nosotros, pues para eso estamos aquí, también para corregir nuestras conductas, nuestras deficiencias. Entonces, los hijos a veces no ven un ejemplo de fe en el padre debido a que el varón está presente ahí físicamente en el hogar, pero ausente espiritualmente, ¿verdad? Sin embargo, en medio de un mundo y una sociedad no menos diferente que esta, surgió un padre anciano. La Biblia habla de un padre anciano de días que llamó a su hijo para aconsejarlo. El padre era David y el hijo era Salomón, ¿verdad? Por cierto, en este tiempo, ¿todos tienen hijos? Sí, todos tenemos hijos. Yo tengo 3 hijos, aunque ellos ya hicieron su vida familiar, ya tienen su propia familia, pero todavía tengo la oportunidad de aconsejarlos, ¿verdad? Entonces, ¿apartas tu tiempo para aconsejar a tus hijos de acuerdo a la palabra? Acercarnos con nuestros hijos y decirle, hijo, la Biblia dice esto, ¿verdad? Porque también podemos aconsejarles de acuerdo al camino que tenemos recorrido en la vida diaria, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Hijo, no te vayas por ese camino, yo ya lo transité ese camino y no me fue bien. Vente por este camino, es el mejor, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como David como el rey de Israel, como padre también, tomemos tiempo para aconsejar a los hijos. Y si estudiamos un poquito así rápidamente la vida de David, nos damos cuenta que a pesar de que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pues tuvo descalabros en la vida familiar. Uno de sus hijos lo traicionó, Absalón. De ahí surgió la palabra el absalonazo o el golpe de púlpito que luego dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Absalón deliberadamente y desafiantemente traicionó a su padre, ¿verdad? Luego otro de sus hijos violó a su hermana, su media hermana Tamar, ¿verdad? Y eso en el corazón de un varón duele profundamente. Por eso la importancia de estar observando a nuestros hijos, por dónde se están conduciendo, por dónde van, ¿sí? Y estarlos ubicando, ¿verdad? Entonces, este padre aconsejó a su hijo Salomón como lo hizo Pablo con su hijo espiritual Timoteo, cuando le dijo, en 2 de Timoteo 1:6, dice,
Por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué importante es el consejo. ¿Tú aconsejas a tus hijos? Sí. ¿Y los aconsejas de acuerdo a la Biblia? Sí. Lo que estaba sucediendo con Timoteo es que en ese tiempo el ser un pastor o el pastor de una iglesia o el responsable de una iglesia llevaba implícito el riesgo de su propia vida. Entonces Timoteo, dicen los estudiosos, que llegó un momento en que su fe se debilitó y empezó a sentir temor. Por eso Pablo se dio cuenta, y como era su hijo en la fe, pues lo aconsejó y le dijo: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Y el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí llegó un momento donde Timoteo se sintió atemorizado, acobardado. Dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La frase dominio propio en el original se entiende como mente sana. Cuando una persona, un varón, su mente está llena de la palabra del Señor, pues hay salud, porque la palabra de Dios nos limpia y la palabra de Dios es saludable. Entonces dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de mente sana. Una mente sana. En Proverbios 13:1, el mismo hijo de David, Salomón, escribió: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Entonces, volviendo al ejemplo de David, David sabía que su tiempo en este mundo estaba terminando, pero antes de morir le dio lo que a mí me parece uno de los consejos más poderosos que alguien puede recibir. Y el consejo que David le dio a Salomón fue precisamente el título del mensaje: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. No le dijo: esfuérzate para que seas famoso. Tampoco le dijo: esfuérzate para que tengas muchas riquezas, aunque las tuvo. Fue uno de los hombres más ricos, pero esa riqueza la obtuvo por la gracia de Dios. Porque antes de recibir esa riqueza, Salomón oró al Señor y le dijo: Señor, la responsabilidad que me fue delegada es muy grande. Dicen los que conocen que Salomón tenía aproximadamente 20 años de edad. Y ya con 20 años de edad, pues sobre sus espaldas estaba recayendo una responsabilidad del reinado de todo el pueblo de Israel. Entonces soy joven, Señor, y porque soy joven, dame un espíritu de sabiduría para gobernar este pueblo que es grande. Y Dios, dice la Escritura, que le dio la sabiduría, pero también le dio la riqueza que no pidió. Entonces, pero David no le dijo a Salomón: esfuérzate para que seas millonario, para que acumules y acumules. Tampoco le dijo: esfuérzate para que seas muy poderoso, aunque fue poderoso en el reino. Pero ese poder, vuelvo a repetir lo que ya dije, vino por la gracia de Dios. ¿Sí? Le dijo entonces: esfuérzate y sé un hombre delante de Dios. Por supuesto, delante de Dios es nuestra responsabilidad principal, pero también esforzarnos por ser un buen hombre delante de nuestra familia, delante de nuestros compañeros de trabajo. Vamos ahí a Primera de Reyes y leamos un poco la historia de esto que les estoy hablando. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, le dijo: mira, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? La muerte. Ahí vamos a llegar todos. A esa cita todos vamos a llegar, unos primero, otros después, pero todos
ineludiblemente todos llegaremos a la cita. Entonces le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Versículo 3, guarda, que significa aquí la palabra guardar es cuidar, pero también significa vivir de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Escucha cómo termina el texto: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Yo no sé, pero a veces tenemos problemas en algunas áreas de la vida porque no nos sometemos a lo que dice Dios en su palabra. A veces pensamos que la vida cristiana podemos vivirla como nos dé la gana. No, la vida cristiana tenemos un lineamiento que nos fue marcado por el Señor. Así se vive la vida cristiana, conforme a lo que dice Dios en su palabra, siendo marido de una sola mujer. Hombre es aquel que es marido de una sola mujer, no el que tiene muchas. Sin embargo, el mundo así se maneja. Piensan que un hombre es más hombre por tener 2 o 3. Si con una ya nos basta, ¿verdad que sí? Con una tenemos para poder aprender tantas cosas en el matrimonio, ¿verdad? Imagínense ahora Salomón, fíjense cómo empezó la caída de Salomón. Un hombre que empezó bien, pero al final de sus días, del camino de su vida, apostató del camino de la fe, del camino del Señor, se empezó a ligar con personas que desviaron el corazón de Salomón, teniendo 300 mujeres y 700 amantes, 1000, y con una, ¿verdad? Yo no sé cómo le hacía con 1000, ¿verdad? Bueno, en ese momento que acabo yo de narrar aquí en Primera de Reyes, el reino está pasando por un cambio de rey. David estaba muriendo y Salomón, siendo joven, él debía consolidar su autoridad, no solamente política, sino militar y espiritualmente. O sea, tenía que ser establecido en el reino. La historia dice que los cambios de poder en las monarquías antiguas eran muy peligrosas. ¿Por qué? Porque había muchos rivales que querían el reino, como ahora los políticos, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a ser presidente municipal o alcalde o gobernador, y pelean las contiendas, aunque anden en corrupción, aunque anden como sea, ellos quieren el reino. Bueno, eso no es nuevo, eso sucedía también en el tiempo de David. Entonces muchos pretendían el trono, como Adonías, otro hijo de David, quien ya de una manera arbitraria e independiente, él se había proclamado rey. ¿Sí? Todavía David no moría, todavía en esos tiempos el rey era el que debía de establecer al sucesor. Él ya lo había expresado con su esposa y le había dicho, lo que Dios me habló es que Salomón va a ser el que va a ser mi sustituto, pero no lo había establecido ya de manera oficial. Y entonces ese espacio de tiempo lo aprovechó Adonías y empezó a agarrar gente, como suelen hacer los traicioneros. Agarran gente aquí, empiezan a contaminar y hacen su grupito, ¿verdad? Así mismo hizo Adonías. Así que David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. En la cultura de los antiguos personas de Israel, el esforzarse y ser un hombre implicaba, escuchen porque eso no ha cambiado, si fue en el tiempo de Israel, sigue siendo en nuestro tiempo el día de hoy. El esforzarse y ser un hombre habla de valentía y de fortaleza. Valentía para no sacarle la vuelta a los asuntos, sino enfrentarlos. Hay que ser valientes. Incluso yo lo he comentado anteriormente, yo tengo por ahí un libro que el título ya es desafiante. Ser padre no es para cobardes, es para valientes. ¿Verdad que sí? Porque es una gran responsabilidad
criar a nuestros hijos, y dije criarlos, no nomás sostenerlos económicamente. Porque hay padres, por supuesto, que no conocen al Señor, que piensan que ser padres nomás decir, aquí está lo del gasto de la semana, aquí está para que compres esto, para que compres, y yo ya me lavo las manos. A ver cómo le haces, mujer. No, también tenemos la responsabilidad principal, que es la de la crianza de los hijos. Y criar a los hijos habla de educarlos, aconsejarlos, enseñarlos, cuidarlos, en todos los sentidos. Pero en la cultura de los israelitas, esforzarse y ser hombre implicaba una responsabilidad para gobernar en el hogar o donde fuera. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de gobernar bien nuestro hogar. Pero también significa esfuérzate y sé hombre, es decir, desarrolla la capacidad de sabiduría para tomar buenas decisiones, y decisiones de acuerdo al consejo de Dios, que para muchos a veces hay decisiones que tenemos que tomar que nos parecen difíciles de tomar en la familia, ¿verdad? Pero también por encima de todo esto que he mencionado, en la cultura judía estaba el pensamiento que implicaba, esfuérzate y sé hombre, implicaba por encima de lo que acabo de mencionar, fidelidad a Dios y a su palabra. Y esto tenemos que también nosotros aplicarlo el día de hoy. Sí, hay que ser responsables, hay que ser valientes, hay que fortalecernos, pero por encima de todo eso hay que ser fieles a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien. Sí. Para todos los judíos de la antigüedad, este asunto no era un asunto solamente de masculinidad, es decir, yo soy responsable porque soy bien hombre. No, es un asunto de madurez y del ejercicio de un buen liderazgo espiritual. Así que con lo que David le enseña o le aconseja a su hijo Salomón, está conectando su responsabilidad como gobernante de Israel, ¿sí? Pero también conecta esa responsabilidad con la obediencia a la ley de Dios. Dice el texto, Primera de Reyes 2:3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, ¿sí? O sea, vas a ser el gobernante, tú eres el rey. De hecho, ya más adelante Salomón fue proclamado el rey de Israel. Lo presentaron en la asna que tenía David, luego fue y se sentó en el trono. Entonces conecta su responsabilidad para gobernar al pueblo de Israel, pero también la obediencia que él debía de tener a la ley de Dios, a la palabra del Señor. Por eso le dice, guarda los preceptos de Jehová para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú emprendas. Así que el consejo de David fue, por un lado, esfuérzate, que significa sé fuerte, madura, gobierna con fidelidad, y por el otro lado le dice sé hombre, que significa sé fiel y obediente a Dios. ¿Ustedes creen que esta puede ser una responsabilidad también para nosotros hoy? Sí, sí. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que hagas y en todo lo que vayas a emprender. Y aquí yo veo un principio importante. La verdadera hombría no se mide por la fuerza física, porque alguien puede estar muy fuerte y ser débil espiritualmente y no saber gobernar su casa. Sí. Entonces la verdadera hombría no se mide por la fuerza física, sino por el carácter, la responsabilidad y la obediencia a Dios. Ahí sí se mide. Esa sí es una buena medida. Un hombre que sabe dirigir a su familia porque sabe lo que dice Dios, ese es un verdadero hombre, un hombre de Dios. Bueno, Dios el día de hoy sigue buscando hombres que respondan a este llamado, porque un barco puede tener el mejor motor, puede tener la mejor tripulación, puede tener toda la tecnología vida y por haber,
Pero si el capitán del barco abandona el timón, el barco terminará perdiéndose. Bueno, lo mismo pasa en el hogar. Si nosotros soltamos nuestra responsabilidad como varones del hogar, como capitanes espirituales, pues nuestra familia se va a perder, se va a ir a la deriva. Cuando el varón ya no ora, cuando el varón ya no busca a Dios, cuando ya no aconseja y dirige a la familia, cuando deja de ser un líder espiritual de su casa, escuchen esto, cuidado, porque la familia va a empezar a navegar sin rumbo y sin dirección. Por eso hay tantos jóvenes allá afuera en el mundo vagando, no tienen un hogar donde vivir, andan sufriendo en medio de las drogas, algunos otros definitivamente se quitan la vida. ¿Por qué? Si tú platicaras un poquito con algunos de ellos acerca de, una ocasión cuando estuvimos en la pandemia, había un joven que venía todos los días y se quedaba ahí a dormir, pero todos los días se drogaba. Y resulta que un día empezamos a platicar con él y le empezamos a compartir del evangelio. Nos dijo, yo sé todo eso que me están diciendo, yo fui cristiano. ¿Fuiste cristiano y qué pasó? No, mi papá se fue con otra mujer. Y nos dimos cuenta que el problema surgió dentro del hogar. Cuando papá y mamá se van cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces la familia se pierde, como este joven, perdido en las drogas. Un día lo encontramos ahí tirado, ahogado en su propio vómito. O sea, y un jovencito de 20 años. ¿Sí? Bueno, como él hay muchos. Y si nos ponemos a analizar su vida, a veces mucha de su problemática que están viviendo fue provocada y causada desde el núcleo del hogar. Qué triste, ¿no? Bueno, eso no debe de pasar en un hogar cristiano. Por eso hay que esforzarnos y ser hombres. Esforzarnos y ser hombres. Voy a compartir así rápidamente algunos puntos que tengo aquí. El primero, acerca de qué es ser hombre. Hay muchas cosas que podemos hablar y conocer acerca de lo que es ser un verdadero hombre de Dios, pero yo voy a rescatar alguna nada más. Número uno, ser hombre, entonces, es asumir su responsabilidad como esposo y como padre. Eso es ser un hombre, ¿sí? David le dijo a Salomón, esfuérzate. Y esta palabra, ya lo dije, implica valor, implica determinación, pero también implica firmeza espiritual. Santiago habla de un hombre, pero de un hombre de doble ánimo, Y dice Santiago que ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así, anda como, va para allá como las olas del mar y luego regresa. Ahora, para poder entender este versículo 8, pues tenemos que ver el contexto, ¿sí? Y el contexto dice que en Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pregunta, ¿ustedes creen que necesitamos sabiduría para guiar a nuestra familia? Por supuesto que sí. La pregunta es obvia, claro que la necesitamos. Bueno, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches y será dada. Versículo 6, pero dice, pero pidan con fe, no dudando nada. El inconstante duda, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando un hombre es de doble ánimo, significa que no está completamente decidido a confiar en Dios. Y eso, cuando un hombre cristiano no está bien determinado a confiar plenamente en Dios, eso es muy peligroso para la familia. Esta palabra doble ánimo más claramente significa un hombre de mente dividida. Y eso obviamente trae
que vacila entre dos pensamientos o entre dos caminos. Es decir, el corazón está dividido entre dos lealtades. Por un lado quiere ser leal y seguir a Dios, pero también quiere ser leal y seguir al mundo. ¿Será posible eso? No, o estás con el Señor, o eres cristiano o eres mundano. No hay términos intermedios. A los tibios el Señor los vomita, ¿verdad? Cuando hay una persona que es de doble ánimo, su mente está dividida, no hay una dirección clara, ni en su vida, ni dirige con claridad a su familia. Sus decisiones cambian constantemente, no tiene una fuerza espiritual significativa, su vida misma se vuelve confusa. Ahorita le dice que sí a su esposa que la ama y mañana ya no. Ahorita está bien con los hijos y mañana ya no. Todas esas consecuencias afectan no solamente su vida, sino, como ya lo mencioné, afecta la vida familiar, completamente la vida familiar. Y bueno, el perfil que nosotros debemos ver en un hombre de Dios, es el mejor perfil que se puede ver de un hombre de Dios, es aquel que no huye de sus responsabilidades. En ninguna manera, ahí estamos. Sí, por eso yo decía hace un momento, el ser padre no es para cobardes, es para valientes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la responsabilidad sobre nosotros y tenemos que hacer decisiones. El hombre de Dios debe de enfrentar los desafíos y cada situación que se presenta en el hogar. El hombre de Dios es el proveedor, no solamente de las necesidades materiales, sino también de las espirituales. El hombre de Dios protege y cuida la familia. Yo les preguntaba la semana pasada, el domingo de la semana pasada, ¿cuántos padres de familia que tienen hijos quieren que sus hijos se vayan al infierno? Ninguno, ¿verdad que no? No. Y el asunto que estamos haciendo, ¿los estás cuidando? ¿Estás cuidando de todo lo que se está viendo en este mundo? Toda la basura que se está viendo en este mundo. No necesitamos entrar en muchos detalles. Todo se ve. Un desenfreno en lo que se refiere a la inmoralidad impresionante. Incluso hay quienes dicen que ya la condición moral de las personas de este mundo ya rebasó la condición de la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea, estamos peor. ¿Sí? En Proverbios 27-23, el mismo Salomón, el sabio Salomón, él dijo: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Somos los pastores de nuestra casa, ¿verdad? Yo como pastor tengo la responsabilidad de cuidar la congregación que es del Señor, ¿sí? La iglesia que es del Señor. ¿Cómo la cuido? Pues enseñando estos principios. Lo mismo nosotros, como padres, tenemos la responsabilidad, primero, ser diligentes para conocer el estado, la condición. ¿Sabes cómo está tu esposa? ¿Sabes cómo están tus hijos? ¿Sí? Porque a veces ahorita con la tecnología, con las redes sociales, a veces no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos están viendo, de lo que están oyendo, ¿verdad? Porque no nos tomamos el tiempo para conocer el estado y la condición de nuestras ovejas. Por lo tanto, dice Salomón en la segunda parte: mira con cuidado por tus rebaños. Con cuidado, mira con cuidado. Dios está buscando pues varones que sean verdaderos hombres, que se levanten espiritualmente, que tomen el liderazgo de su hogar y que no vivan de una manera pasiva. Pues, encárgate tú, mujer. Sí es cierto, las responsabilidades en el hogar son compartidas. Unas responsabilidades las tiene la esposa y otras responsabilidades las tenemos nosotros los varones. Pero recuerden, nosotros somos los capitanes, los que debemos de llevar las riendas del hogar, no la esposa.
Entonces, un hombre de Dios no espera que otros dirijan su casa espiritualmente. Él asume su responsabilidad con determinación. Porque yo me he encontrado tristemente con padres, no de aquí, de otros lados, ¿no? Con padres que dicen, el domingo, ¿y qué les enseñan en la clase de jóvenes? Que le enseñen todos los asuntos que tienen que ver con Dios, que se las enseñan a mis hijos. Yo voy a trabajar. No oras con ellos, no los aconsejas. Esas son nuestras responsabilidades espirituales, aparte de las responsabilidades que tenemos de proveer para ellos. Si tú no lo estás haciendo, no te extrañe que el día de mañana tu hijo se vaya por un camino diferente, que no te extrañe. Por eso la pregunta, ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan, pero para eso tenemos que hacer algo. No decir, ya que los enseñen en la iglesia. Aquí en la iglesia, o en cualquier congregación cristiana, por lo que a esto se refiere, si hay, porque hay familias que solamente por razones personales pueden venir solamente los domingos. Entonces tus hijos están expuestos a la predicación de la palabra en su clase solamente una hora. ¿Qué es una hora? Para todo lo que están recibiendo en la escuela, en la sociedad, no es nada, no es absoluto, son migajas, pudiera yo decir, lo que aquí están recibiendo. ¿Sí? Y por cierto, tus hijos, si son jóvenes o son adolescentes, ¿ya nacieron de nuevo? Porque ahí hay un peligro. Cuando nuestros hijos no han nacido de nuevo, puedes esperar de ellos cualquier cosa, cualquier cosa. Y es muy triste, es muy lamentable. Sí. Imagínate que el día de mañana alguno de tus hijos diga, tengo un conflicto de identidad. Y ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Imagínate, ¿qué pasaría aquí en tu corazón? Es muy lamentable que el día de hoy la mente corrupta de mucha gente en el mundo está apoyando. Si tiene un conflicto de identidad personal, yo le voy a apoyar. Si es un hombre que se siente mujer, yo lo apoyo. No hay ningún problema. Padres de familia apoyando ese conflicto de identidad. ¿Sí? Bueno, así está el mundo. Pero escuchen, si nosotros no hacemos nada, el mundo se los va a comer. Se los va a comer a nuestros hijos. ¿Sí? Así que ser un hombre, primer punto, es asumir nuestras responsabilidades primero como esposo y luego como padres. Segundo punto, ser un hombre es obedecer la palabra de Dios. O sea, no es opcional. La palabra de Dios no se cuestiona, la palabra de Dios se obedece. Lo que aquí dice, ¿verdad? David le dijo a Salomón, 1 Reyes 2:3, que ya lo mencioné, guarda los preceptos de Jehová, cuídalos. Cuidar habla de aplicar también. Anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Alguien dijo que la verdadera masculinidad se mide por la obediencia a Dios y a su palabra. Ya dijimos, no por la fuerza física, sino la verdadera masculinidad bíblica se mide por cuánto se obedece a Dios y la palabra. ¿Y cuántos saben que es mejor obedecer que desobedecer? Es mucho mejor. ¿Están aquí? ¿Están cansados? ¿Atribulados? ¿Desesperados? Si no, ahorita cantamos, aquí estamos. Miren, ya son versículos que todos conocemos. Las bendiciones que vienen por causa de la obediencia. Deuteronomio 28:1, leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo, ¿en cuánto? En todo. Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Obviamente le está hablando al pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Pero si tú lo aplicas de manera personal, o sea, siempre estarás en un lugar que Dios te ha delegado ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue llevado a la cultura babilónica, pero ahí no solamente les enseñaron la lengua babilónica, sino les enseñaron todas las costumbres del pueblo babilonio, pero él sobresalió, igual que José, cumpliéndose esta primera bendición. Te pondrá el Señor, tu Dios, por encima de todas las demás naciones del mundo. Versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás entonces las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tradúcelo al día de hoy. Tu casa, tus hijos serán benditos. Versículo 4, ahí viene la bendición para los hijos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. O sea, las cosechas en aquellos años era la provisión. Tu trabajo será, no solamente tus hijos, sino tu trabajo serán benditos. Las crías de tus rebaños, habla de la descendencia, y las manadas serán benditas. No solamente mis hijos, mis nietos son benditos. ¿Sí? Tengo una manadita de 10 nietos nada más, pero ellos son benditos de Dios. Versículo 5, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas, tu alacena, todo lo que tenemos en el hogar. Versículo 6, vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Wow, qué bendición, ¿eh? Qué bendición. ¿Puedes darle un aplauso a él? Sí, gracias, Señor. Y bueno, la lista sigue ahí en adelante, sí, hasta el versículo 15, pero del versículo 16 hasta terminar todo el capítulo 28 es tan impresionantes las maldiciones que vienen, que también alcanzan como las bendiciones por causa de la desobediencia. Entonces nosotros decidimos caminar en obediencia o en desobediencia con el Señor. Así que obedecer su palabra significa vivir de acuerdo a lo que Él dice. Muchos hombres quieren la bendición, pero sin obediencia. No podemos recibir la bendición de Dios siendo desobedientes. Primero el Señor nos tiene que alinear. Un hombre fuerte no es el que somete a otros, sino el que se somete a Dios. Eso es diferente. Porque incluso hay varones que le dicen a la esposa, la Biblia dice que te debes de someter, pero lo hacen en un sentido así de obligar, porque yo soy la cabeza. Tranquilo. Si tú estás sometido a Dios, tu esposa no tendrá ningún problema en someterse. Ella se va a someter porque conoce la palabra. Pero si tú no estás sometido al Señor, hay problemas. Los varones debemos entender, escuchen esto, nuestros hijos nos están mirando, nos están observando. Y a veces no dicen nada, a veces son bien calladitos. Incluso yo a veces estando en mi casa, por ahí anda mi nietecita que tiene 10 años ya, pero que ya tiene un sentido de la conciencia de lo bueno y de lo malo muy claro, ¿verdad? Y de repente estamos hablando de algún asunto y ella, aunque está por allá, pero el oído está acá, ¿verdad? Está oyendo lo que se está hablando. Entonces, porque a veces en la mesa, después de comer, hablamos, es bueno hablar, pero hay que saber qué hablamos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y a veces hablamos de más y hablamos cosas indebidas y ahí están los hijos oyendo, ¿sí? Y especialmente cuando se habla del pastor, de los hijos del pastor, de un hermano de la congregación. Y si no se está hablando bien, cuando nuestros hijos llegan a la congregación empiezan a ver mal al hermano Adán. Y dicen, no, pues es que mi papá, mi mamá empezaron a hablar del hermano. Cuidado con lo que hablamos. Ellos nos están mirando, nos están observando y escucha, ven el buen ejemplo, pero también ven el mal ejemplo, ¿sí? Una ocasión un padre llevó a su hijo pequeño a caminar por la nieve. Era tiempo que había nevado
Y mientras iban caminando, el niño iba pisando exactamente en las huellas que iba dejando su papá. En un momento el niño, así emocionado, le dijo: papá, estoy caminando exactamente en las huellas que tú estás dejando, detrás de tus huellas. Bueno, los hijos hacen lo mismo en la vida. Nos siguen y ven cómo nos estamos conduciendo. Ellos van pisando nuestras huellas. Si ellos ven a un padre que ora, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Pues van a ser motivados a orar. Si ven a un padre que es fiel a Dios y fiel a su esposa, el día de mañana, cuando ellos tengan la oportunidad de formar su hogar, pues se van a acordar de la fidelidad del esposo para con la esposa. Yo recuerdo perfectamente, mis padres duraron 65 años de matrimonio. 65 años, mi padre le fue fiel a mi mamá y mi mamá a mi papá. Y yo vi eso. Y cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa: los primeros 5 años que caminamos nuestro matrimonio, lo caminamos sin Cristo. Pero aún sin Cristo, yo le hice una promesa. ¿Se acuerdan el mensaje que escuchamos el mes pasado y el antepasado? Sé fiel, prometo serte fiel hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa que debemos de cumplir. Y eso lo están viendo nuestros hijos. El buen ejemplo. Un padre que ama a Dios, por encima de todo, el hijo lo está viendo. Y eso van a estar aprendiendo exactamente lo que están viendo. Pero si el papá es irresponsable, si el papá no ora con ellos, si el papá no les comparte la palabra, pues no te extraña que el día de mañana pues tus hijos se caminen por otro lado. Entonces, si ellos ven todo lo contrario, también lo van a aprender. Y lo malo, escuchen, lo malo se aprende pero bien rápido, ¿sí o no? Rapidísimo. Porque como ya venimos con la tendencia a lo malo, por eso a los hijos se les enseña a obedecer, no a desobedecer, porque ya de fábrica traemos el sello de desobediencia, ¿verdad? Entonces, lo malo se aprende muy rápido. Por eso cuida a tus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién hablan? ¿Qué están mirando en las redes sociales? Hay que cuidarlos. Un hombre de Dios entiende que sus pasos crean huellas que su familia tarde o temprano seguirán. Por eso el lema para nuestro retiro de matrimonios, que les animo a que los que tengan la posibilidad, les animo a que inviertan en el hogar. Por eso es el lema: matrimonios que dejan huella. Una huella que cuando tú y yo ya no estemos en este mundo, nuestros hijos puedan seguirla, ¿sí? Así que hasta aquí hemos visto: ser un hombre, 1, es asumir nuestra responsabilidad como esposos y como padres. 2, ser hombre es obedecer la palabra de Dios. Y tercer punto es: ser hombre es vivir con integridad. David le dijo a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en todos sus caminos, observando sus estatutos, etcétera, para que prosperes, y todo lo que hagas, si lo haces con integridad, en todo aquello que emprendas te irá bien, ¿sí? Escucha este principio: la prosperidad bíblica está conectada con un carácter íntegro. Si en nuestro carácter no somos íntegros, integridad habla de alguien que está desarrollando el hecho de ser completos en las áreas de sabiduría, en las áreas emocionales, sentimentales. Un hombre íntegro es el mismo en público y en privado. Un hombre íntegro es el mismo en la iglesia, tanto en la iglesia como en la casa y fuera de la casa y fuera de la iglesia, en el trabajo. Integridad. Un hombre íntegro habla de aquel hombre que honra a Dios con su vida. Un hombre íntegro habla de aquel que es ejemplo para la esposa y para los hijos también, ¿sí? La familia necesita ver
un evangelio que se viva no solamente afuera, sino en casa principalmente. Ahí está nuestra principal responsabilidad. Que nuestros hijos vean que somos hombres de Dios. ¿Sí? Cuando se presentan las tormentas de la vida, que a todos nos vienen las tormentas de la vida, algunas casas se caen y otras permanecen firmes. ¿Cuáles son las que permanecen firmes? Las que están bien pintadas y bien decoradas y que están muy elegantes. No, las que tienen buen fundamento. De esto habló Jesús, del cimiento. Quienes construyen en la arena y los que construyen en la roca, que es Cristo, ¿verdad? La diferencia entonces no está en lo hermoso de la casa, sino en el fundamento. La pregunta entonces sería, ¿cómo está el fundamento de tu casa? Porque las tormentas que están viniendo, que están azotando por parte de esta sociedad a nuestra familia y principalmente a la familia cristiana, desde los políticos, desde las universidades, el sistema educativo, el sistema médico, todas esas tormentas que están azotando nuestra casa, ¿cómo está el fundamento de nuestra casa? Porque se nos puede caer la casa, ¿sí? Muchos hogares tristemente el día de hoy están cayendo porque el fundamento espiritual es muy endeble, está muy débil, no lo hemos sujetado bien, ¿sí? Si tú detectas que el fundamento espiritual de tu hogar está débil, pues hay que apuntalarlo, hay que reforzarlo, ¿sí? Por eso David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre, eso es ser hombre. Número 4, ser hombre, escucha esto, es dejar un legado espiritual. Porque ¿cuántos hombres han dejado un legado material abundante? Y esta semana hablé con un hermano de la congregación y me decía, pues mi papá y mi mamá dejaron propiedades y esto y aquello. Y son unos pleitos entre los hermanos que hasta la relación entre hermanos de sangre se pierde, ¿verdad? Entonces, alguien puede dejar un legado material y no espiritual y va a haber problemas. Entonces, es mejor dejar un legado espiritual. David lo sabía, por eso aconsejó a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre. En Primera de Reyes 1:48, el capítulo anterior, 1:48, le dice, además el rey ha dicho así, al rey, a David le están informando, mejor dicho a Adonías, le están informando que David estaba proclamando o estableciendo a Salomón como rey. Entonces va una persona y le dice, fíjate que el rey dijo esto, hizo esto, ya sentó a Salomón en el trono. Y esta es parte del reporte del capítulo anterior. Esta persona le está diciendo, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. O sea, los ojos de David estaban viendo que él estaba dejando un legado espiritual, un legado de gobierno, pero también un legado espiritual. Eso mismo debemos nosotros hacer. Un verdadero hombre no solamente piensa en el día de hoy, sino debemos pensar en la próxima generación. ¿Sí? Preguntas para reflexionar y terminamos. ¿Qué legado espiritual dejaremos cuando partamos de este mundo? ¿Crees que tus hijos, cuando ya partamos de este mundo, crees que tus hijos seguirán el camino que tú les marcaste? Y ese camino puede ser bueno, puede ser malo, yo no sé. Cada uno, si son caminos en el Señor, pues seguirán. El deseo de nuestro corazón es que la obra vaya perpetuándose. Nuestros hijos verán fe real en nosotros que ellos puedan imitar. ¿Sí? Concluimos así. Este mundo tiene una definición de lo que es ser un hombre. Ya lo dije al principio.
El hombre que tiene 2 o 3 mujeres, dice que eso es el concepto del mundo, de lo que ellos piensan que es ser un hombre. Y tienen su definición, pero Dios tiene la mejor definición de lo que es ser un hombre. Y ya lo dije, ser un hombre, y aclaro, un hombre de Dios es aquel, 1, que asume su responsabilidad como esposo y como padre. 2, ser un hombre es aquel que obedece la palabra de Dios. Ser un hombre es aquel que vive con integridad. Y finalmente, ser un hombre es aquel que deja un legado espiritual. Y Dios, en el día de hoy, aquí y ahora, pleno siglo XXI, sigue buscando esta clase de hombres. Por eso debemos atender al consejo: esfuérzate y sé hombre. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Padre bendito, Padre santo, Padre bueno, Padre misericordioso, ayúdanos a ser verdaderos hombres que te honramos con nuestra vida, Señor. A ser hombres que te representamos bien en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos a evitar de nosotros ser hombres de doble ánimo, a evitar ser inconstantes en nuestros caminos. Por lo tanto, Señor, danos la gracia, la sabiduría para poder ver la condición, ser diligentes en conocer la condición de nuestra familia, que podamos asumir nuestra responsabilidad como esposos, como padres. Y para esto se requiere obediencia a tu palabra, se requiere vivir en santidad, vivir en integridad, para que todo esto, Señor, y muchas otras cosas más que tú nos enseñas en la vida diaria, podamos dejar un legado espiritual, podamos dejar una huella que nuestros hijos puedan tomar como ejemplo, Señor. Perdónanos si nuestro ejemplo para nuestra esposa o nuestros hijos no ha sido el mejor, Señor. Pero hoy asumimos la responsabilidad de corregir cualquier conducta, Señor, que a través de este mensaje tú nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano ahí sobre el varón que tienes junto a ti y ora por él, bendícelo, dile: Señor, yo bendigo a este varón de Dios. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendícelo, acércate con alguien y dile: Señor, tu bendición para mi hermano que tengo aquí, tu bendición para su vida, su familia, que él cada día, Señor, sea un hombre responsable, un hombre obediente a tu palabra, un hombre que vive con integridad, un hombre que vive para obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos has llamado a ser hombres esforzados y a ser hombres valientes desde el punto de vista espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición para cada uno de mis hermanos, cabeza de este hogar, de cada hogar representado en este lugar, Señor. Dale sabiduría, Señor. Si hay falta de sabiduría, dale de tu sabiduría, Señor. Y no dudamos, Señor, te la pedimos con fe, creyendo que tú nos la darás abundantemente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos esta noche, Señor, y que la gracia nos sostenga para seguir adelante, honrándote a ti, Señor, cuidando a nuestra familia, Señor, para que el día de mañana nuestros hijos puedan tomar el buen ejemplo de nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Entendieron el mensaje? Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad.
comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.